expositores, ¿no? Eh, sí, voy a mandar un mensaje, me parece raro, pero si no podemos empezar. Y yo mientras tanto voy a tratar de contactar aquí. Pero bueno, siguen entrando, perdón. Sí, por Soy eso. muy coreana con la puntualidad. Está bien, está bien. Sí, yo también soy un poco estricta, pero bueno, con la virtualidad, viste que entre que la compu y abrís y no sé qué, yo 5 minutos de tolerancia tengo, después ya no. Ahí está. Bueno, ¿cómo querés hacer, Pilar? ¿Querés presentar vos o directamente No, no, arranco no, empieza yo? vos. Te dejo, me voy a Bueno, mutear, de hecho. bueno. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa que es más orientada a la cultura audiovisual de Corea. Tenemos a 4 participantes cuyas ponencias son súper interesantes. Pilar me envió los resúmenes que ustedes enviaron en un primer momento y la verdad es que quería dar vuelta a la hoja y decir dónde sigo leyendo, porque son temas re interesantes. Incluso algunos son más introductorios y se nota que es una aproximación primera a la cultura coreana y la audiovisual. La verdad es que tengo muchas ganas de escucharles. Vamos a tener 20 minutos como máximo, nos vamos a ordenar con eso, ¿sí? Así tenemos tiempo de algunas preguntas de los asistentes, que esa también es una parte interesante de este tipo de encuentros. Así que bueno, los voy a nombrar, los voy a presentar mínimamente. Voy a empezar por Álvaro, que es justo la primera ponencia que abrí. Álvaro, bueno, él es de España. Eh, Álvaro Trigo Maldonado es doctor en lenguas modernas y profesor de estudios coreanos en la Universidad de Salamanca. Además de cursar otros 2 posgrados relacionados con el ámbito de Asia Oriental, en dicha institución se especializó en un máster en historia y cultura de Corea en la Academia de Estudios Coreanos y estudió traducción literaria coreano-español en el Instituto de Traducción Literaria de Corea, actividad que combina ocasionalmente con su labor académica. En la actualidad imparte cursos sobre lengua, literatura y cine coreano, áreas en las que reside principalmente su interés como investigador, ¿sí? Y la ponencia de Álvaro tiene el nombre de El concepto de Han en las representaciones culturales de la segunda invasión manchú de Joseon, en el caso de Namhan Sansong, que ya nos contará Álvaro de qué se trata. Empezamos entonces, Álvaro, son las 13:08 aquí, así que en teoría hasta las 13:28 sería tu intervención. Vale, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla, no sé si, no estoy seguro, a ver si voy a hacerlo funcionar o... La verdad no sé cómo... A ver, un segundo. En la Pues opción de antes... compartir, de screen share, si lo tenés en inglés, o compartir que está abajo, Ah, ahí ya sí, deberías poder. aquí lo tengo, sí, Ahí es que... apretás, se abre y tiene las opciones. Vale, perfecto. A ver, voy a poner aquí... A ver si es aquí, sí. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación y estoy bastante contento de poder participar. Bueno, en España agosto es el mes de vacaciones de la universidad, entonces no estaba muy seguro de cómo me iba a coincidir la fecha y de hecho estoy aquí en Alemania. Es un poco raro porque he tenido una mudanza y esta casa está totalmente vacía y estoy como en esta mesa haciendo solo la presentación, ¿no? Entonces es una sensación bastante rara, pero bueno, estoy contento que al final también el horario muy bueno, aquí son las 6, entonces he podido participar y bueno, también pedir disculpas si hay alguien que está más familiarizado, ¿no?, con la cronología, pues tuve ahí una pequeña errata en el título que, bueno, sería la segunda invasión manchú, ¿no?, porque pues, la dinastía Qing no se había proclamado todavía en la primera invasión manchú y, bueno, no me di cuenta y el título en el programa aparece así, por si alguien se lo estaba preguntando. Entonces, voy a hablar sobre esta novela, Namhan Samson, que trata de la segunda invasión manchú de Choson. Y bueno, quizás alguno también conozca, hay una película y aquí tengo pues bueno, un poco la portada del libro, la de la película, ¿no?
en relación con el concepto de Han, que bueno, habrá algunos que se pregunten ¿y por qué particularmente esta novela? Pues porque el año pasado la traduje, ¿no? La traduje y entonces pues quería hacer una pequeña, me pareció buena idea presentar un poco sobre, bueno, es una especie de impresión, ¿no? Sobre mm, cómo interpretar esta novelización, ¿no? de un hecho histórico concreto, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, voy a empezar un poco con este concepto que seguro que ya es familiar para algunos, ¿no? Estos dos conceptos de Han y de Chong, que en Corea pues hay gente a la que le encantan y gente que los odia, ¿no? Hay gente que te dice que, bueno, son imposibles de traducir a otros idiomas, en fin, simplemente son constructos culturales, ¿no? Como que pretenden de alguna manera definir pues el carácter coreano de lo que es lo coreano y bueno, son un poco controvertidos, ¿no? Yo tampoco, en este caso me ha parecido interesante traer la novela en relación con el concepto de Han, pero tampoco es que sea muy partidario, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos Han, que es una especie de sentimiento colectivo, de un resentimiento, amargura o odio no resuelto, ¿no? Como vemos ahí. Y por otro lado el Chong, que sería afecto, ¿no? O una emoción, ¿no? Que una de las personas que sufren el mismo Han. Aquí tengo puesto un poco la imagen del Chocopay, ¿no? que tiene el carácter chino de Chong, como podéis ver que bueno, es un poco el Chocopay, quizás no es la representación del afecto coreano, ¿no? El hecho de, pues una campaña promocional, ¿no? Me pareció bastante interesante, ¿no? Porque es el hecho de darle a alguien un Chocopay, ¿no? muestra ese afecto o ese Chong. Y bueno, es un concepto, como sabemos, también aparece en el título de la que por muchos expertos sería considerada la primera novela moderna de Corea, ¿no? Muchong, que podríamos traducir quizás como desafecto o algo así, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? Que hoy en día mucha gente, bueno, hay cierto sector académico que también critica estos conceptos, sobre todo porque, como tengo aquí escrito, tienen su origen en el colonialismo, ¿no? Pues en teorías como, por ejemplo, la gente que conozca más historia del arte, ¿no? Que le interese el arte coreano, pues estas teorías del japonés Yanagi, ¿no? De que el arte coreano era sobrio y que expresaba el sufrimiento de la nación coreana y de su historia y demás, ¿no? Pues este tipo de, a pesar de que tiene un, digamos, un origen colonial, pues se ha utilizado ampliamente después, ¿no? Por los propios coreanos. Y entre ellos, por ejemplo, tengo aquí un poema de Park Kyung-ni, ¿no? Bueno, un poema, una especie de definición del concepto de Han, en este caso la traducción al inglés, ¿no? Una autora también, como sabemos, de gran peso en la historia de la literatura coreana. Y este creo que era en el contexto de una entrevista sobre su obra de Toji, ¿no? Que esta macro obra que le llevó varias décadas de su vida y que cuenta pues la historia de una familia a través de varias generaciones y que tiene mucho que ver con este tema de Han, ¿no? Porque pues hay, como sabemos, la historia de Corea es muy traumática y en esta obra de Toji pues aparecen varios de los traumas más importantes, ¿no? que ha sufrido Corea a lo largo del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Pues todo el tema del colonialismo, la guerra, ¿no? La división de Corea, etcétera. Entonces, bueno, es como a modo de curiosidad. Tampoco me quiero, soy muy malo con el tiempo, no me quiero ir un poco rápido, no me quiero enrollar, ¿no? Entonces luego, pues bueno, el concepto de Han ligado, se suele ligar al trauma histórico, en este caso pues sería la agresión extranjera, las invasiones, ¿no? Pues un poco como el tema que voy a tratar con Nanhan Samson, ¿no? De la segunda invasión manchú. También, como sabemos, se habla mucho de Corea como esta gamba, ¿no? Entre las ballenas, que serían las potencias más poderosas que están en los alrededores, ¿no? Y cómo siempre bueno, ha tratado de sobrevivir en esta situación geopolítica desfavorable, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar, aquí también tengo un poco los hechos de Nanhan Samson en resumen para quien no conozca, pues que son los hechos de la novela básicamente. Se trata sobre el asedio de 1636, cuando la dinastía Qing lanza esta invasión de Choson, porque ante la negativa del rey de coreano, ¿no? a reconocer el poder del nuevo autoproclamado emperador Manchú, ¿no?
Ellos consideraban que los manchúes eran unos usurpadores bárbaros, ¿no? Según su propia cosmovisión en la que China pues, era el centro de la cultura, ¿no? Entonces no aceptaban que unos bárbaros fuesen a usurpar el poder, ¿no? De China. Entonces, bueno, esto por supuesto no todos eran partidarios de esto, hay debates en la corte y demás, hay facciones políticas, pero en resumen, ¿no? Para ir muy rápidamente, pues el rey Injo se refugia en la fortaleza de Nanjan Sanson, ¿no? Es una fortaleza que también patrimonio de la UNESCO, ¿no? Al sur de Seúl, bastante cerca por la ciudad de Songnam, que ya de paso recomiendo a quien no la haya visitado, es muy bonito visitarlo, ¿no? La puerta oeste también tiene una visión espectacular de la ciudad de Seúl. Y bueno, pues simplemente el rey toma refugio allí. En principio iba a ir a la isla de Gangwon y demás, pero se ve obligado a desviarse pues es un lugar bastante, es una fortaleza en la montaña, ¿no? Es un lugar bastante frío y entonces pasan allí el invierno asediados bastante mal hasta que finalmente deben rendirse, ¿no? Ante el poder de los Qing, pues que son mucho más numerosos y demás, ¿no? Entonces es la humillación, digamos, del rey de Joseon que pues, tiene que reconocer al nuevo emperador. Y estos hechos históricos los conocemos también en detalle gracias a que existen los diarios escritos por uno de los funcionarios, Na Mangap, quien esté interesado también el año pasado, creo, bueno, hace muy poco, hace unos meses salió la traducción al inglés por la Universidad de Cornell de estos diarios. Entonces, bueno, se puede leer lo que es la realidad histórica de este asedio a través, bueno, realidad histórica un poco entre comillas, ¿no? Pero a través de lo que sería la fuente primaria, ¿no? Luego aquí también está esta imagen, ¿no? Que ya es una pequeña digresión, pero me encanta todo este tema de las imágenes de Corea, ¿no? Del pollo y el proverbio este chino de, bueno, cuando los labios, cuando se van, ¿no? No están, pues los dientes sufren el frío, ¿no? O sea, un poco el papel, cuál es el papel de Corea entre China y Japón. El papel de Corea quizás como última dependencia de China, pues eso, con un sistema neoconfuciano en la época, ¿no? Y bueno, también, como sabemos, durante el Seikanron, ¿no? El debate de castigar a Corea por parte de los japoneses, pues había japoneses que decían que Corea era una daga apuntando al corazón de Japón y todo este rollo, ¿no? Entonces, un poco como esa situación delicada que comentábamos, geopolítica, ¿no? Cómo resolver, pues, siempre todos luchando por, digamos, su área de influencia en Corea. Y luego aquí tenemos un poco el mapa de la fortaleza. Bueno, para quien no conozca, esto viene en la novela, entonces me parecía curioso, o sea, se comentan mucho a lo largo de la novela, pues las distintas partes, ¿no? De la propia fortaleza, lo que hay dentro, pues hay unos templos budistas también y una serie de cosas. Y luego, pues aquí en el número 1, el palacio de emergencia, ¿no? Que es donde toman refugio, uno de estos palacios construido para este tipo de ocasiones en las que el rey tiene que abandonar la capital de manera urgente, ¿no? Entonces, esto también es un mapa, pues como vemos ahí, de la Universidad de Jeonnam, ¿no? Una adaptación para la novela. Y bueno, hablando un poco, me perdonará ya el autor, que no voy a hablar prácticamente nada sobre el autor, ¿no? Pero la novela es de Kim Hun, ¿no? Que comenzó a ser conocido sobre todo por su otra novela histórica del almirante Isun Sin, ¿no? Kalenore, El canto de la espada, traducida por Francisco Carranza, que es profesor peruano, ¿no? Y ya tiene sus años esta traducción y fue una de las primeras novelas coreanas también que leí, ¿no? Entonces, por eso cuando me sugirieron traducir Nangan Samson, estaba bastante interesado porque, bueno, me llamó la atención por esa historia, ¿no? Porque era una de las primeras novelas que conocí. Y bueno, es totalmente opuesto. Esto me llamó la atención. Claro, la historia de Isun Sin es una historia de las victorias navales, ¿no? De cómo Isun Sin derrotó a los japoneses. Y en este caso es la historia de una derrota, ¿no? Entonces, bueno, ambos fueron bestseller. Esto le llevó un poco, la de Isun Sin le llevó un poco a la fama, digamos, a Kim Hun. Y esta de Nanhan Samson también se convirtió en un bestseller con más de 1 millón de copias vendidas, ¿no? En Corea. Luego también un poco a raíz de la película, pues como que se sacó una edición especial ilustrada y demás. Y eso también pues tuvo influencia, ¿no? La película. Entonces, bueno, ya aquí como he estado hablando, narra este asedio en 1636 desde la perspectiva sobre todo de la corte. Sobre todo es una novela más bien política, ¿no? De los debates que hay en la corte, pues los partidarios por la paz y los partidarios de hacer la guerra con la dinastía Qing.
Entonces también se hace eco de algunas historias ficcionalizadas, ¿no? Como esta de un plebeyo que sabemos que ascendió socialmente después del asedio, pero no se sabe mucho. Esto está recogido en los anales de la dinastía Joseon, como tengo puesto aquí, no se sabe mucho de su historia real. Entonces es una especie de recreación de Kim Hun que pues lo mete en el papel de un herrero que tiene que llevar el mensaje del rey y solicitar auxilio y todo esto, aunque eso ya no está tan claro, ¿no? Y luego aquí tengo un poco en síntesis lo que es mi, un poco mi impresión, ¿no? Tras leer la novela, que es un poco una subversión de este dicho que todos conocemos, ¿no? De le puede más no sé, la pluma que la espada, ¿no? Que se suele decir, no sé si es un dicho muy conocido, pero en este caso es que la espada, ¿no? La que puede más que la pluma, es un poco la historia de Corea, ¿no? En cierto modo lo que es una historia trágica, pero también en cierto modo está ese pozo de éramos mejores, ¿no? Pero no teníamos la fuerza, o sea, es como que los Kings son unos bárbaros en realidad en comparación a la cultura de Choson, ¿no? Pero pues es un poco quizás ahí donde hay una especie de orgullo también, ¿no? Una especie de orgullo coreano. Entonces, luego en el cine, pues como digo, en 2017 tuvo esta representación bastante interesante y bueno, no he hablado de los personajes de la novela, pero aparte del rey, de este herrero que he comentado, el rey Inyo, ¿no? Quería comentar los dos ministros quizás antagónicos y principales, serían Kim Sang-hon y Cho Myung-gil, ¿no? Kim Sang-hon era el ministro de ritos y Cho Myung-gil el ministro de interior. En aquella época Kim Sang-hon era partidario de la guerra a toda costa y de salvar, digamos, la manera de vivir de Choson, y Cho Myung-gil en cambio creía que había que aceptar esta humillación de la derrota para poder vivir, ¿no? Para no ser exterminados, digamos. Entonces aquí en esta imagen que tenemos serían los dos actores, ¿no? Que los representan. Kim Sang-hon era un ministro más mayor, Cho Myung-gil era más joven en aquella época. Y hombre, la novela está también, como digo, un poco los hechos están cambiados. Sé que Kim Sang-hon en la realidad tuvo que ir preso después de la rendición, tuvo que ir preso a Manchuria, pero en la novela esto no aparece, ¿no? En la novela tiene como un final diferente. Entonces, luego una de las cosas que me llamaba la atención es esta un poco deshumanización del adversario como estrategia narrativa también, ¿no? Que no está tan claro. Es que realmente en Aung San Suu no podríamos quizás acusar de hacer esto porque, pues, podría argumentarse que, bueno, que sí, que la cultura de Choson era más avanzada y, bueno, en cierto modo los Qin son representados de una manera como bárbaros, ¿no? Y esto lo podemos ver también en la novela, pues con esta afición del Khan por los perros de caza, que en realidad también es un hecho histórico, ¿no? O sea, no es una transgresión, pero claro, en cierto modo sitúa en la narrativa a los coreanos como más sofisticados, ¿no? Entonces es un poco la impresión que tiene, yo creo, el consumidor, el lector. Y luego, esto sí que estaba más claro en Myeongdang, si alguien la ha visto, que es una película sobre estas victorias navales de Lee Sun-sin, pero no basada en la novela que he comentado, El canto de la espada, sino creo que es simplemente una película no basada en esta narrativa, ¿no? Y si alguien lo recuerda, pues he leído algún artículo sobre esto, sobre cómo los japoneses aparecen con todo este maquillaje, como demasiado ornamentados, ¿no? Como una especie de alguna manera me recuerda a un estilo cómic, ¿no? Pues por ejemplo, salvando muchísimo las distancias, lo que ocurría con esta película de los 300, ¿no? En la que los griegos pues eran ahí, los persas eran como una especie de criaturas extrañas, ¿no? Y los griegos pues eran como los perfectos soldados musculados y todo esto, ¿no? Pero bueno, aquí en Myeongdang no ocurre de esa manera tan clara, pero sí que es verdad que los japoneses son de alguna manera desdibujados, ¿no? Como una especie de caricaturizados, ¿no? Y esto es lo que me hizo reflexionar un poco sobre cuál es la estrategia narrativa, ¿no? Cómo se integra, porque el caso de Miona es muy claro cómo integramos en el discurso nacionalista. Es una historia de una gran victoria, ¿no? Entonces, pues es una historia que fácilmente va a atraer al público, despierta un poco este sentimiento nacionalista quizás, pero claro, en Aung San Suu me llamaba la atención porque es lo contrario, ¿no? Es la derrota. Es la derrota, pero con ese toque, ¿no? Sí, es la derrota, pero éramos mejores, ¿no? No sé, es la derrota entre comillas, es un poco extraño, ¿no? Entonces, luego aquí también tengo las carátulas promocionales, esto también me llamaba mucho la atención, ¿no? Ahora no lo puedo ver porque, a ver si puedo minimizar un segundo. Ah, sí. Por ejemplo, esta de la derecha de Francia era bastante épica, como poniendo
un montón de soldados King. En realidad no es nada de esto, ¿no? Ni la novela ni la película tienen estas macro batallas, ¿no? Son más bien escaramuzas porque desde el principio las fuerzas coreanas son muy inferiores, ¿no? Pero me llama la atención la manera en que promocionan la película, ¿no? 47 días de asedio tal, y luego en este otro es bastante interesante, ¿no? Quizás representa más lo que es Nagasaki, ¿no? Digamos, en pie entre la dignidad y la supervivencia. Y justo la imagen es, suponemos, la espalda del rey llegando a esta macrotienda que tenía montada el emperador, ¿no? Hontaiji, que es donde él tiene que hacer la rendición final, ¿no? Se ve obligado porque pues están totalmente aislados en invierno, se comen los caballos, no tienen provisiones, los soldados se están muriendo de frío, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, sí, me pareció interesante que esta historia tenga tanto, o bueno, quizás gancho dentro de Corea, y por eso también traje el concepto relacionado con la primera parte de mi presentación, el concepto de Han, ¿no? Es decir, es una historia de uno de estos componentes de Han, ¿no? Del sufrimiento coreano. Quizás es algo que pudiera unir a la audiencia de alguna manera en consumir este tipo de producto, ¿no? Y esta escena de la rendición, ya voy a ir terminando dentro de poco, no sé, me queda muy poco tiempo, ¿no? Es que ando fatal. Sí, voy terminando. Esta escena de la rendición ha sido representada en muchos dramas, no solamente en esta película, ¿no? Y bueno, aquí tengo una foto, unas imágenes de otro drama, bastante, bueno, la humillación total, porque aparte de, aquí tengo puesto, ¿no? En la novela también Kim Hun pues hace como que el Khan hace una pausa dramática porque él está arriba en su tienda y se pone a orinar sobre la gente ahí, bueno, una cosa un poco bizarra, ¿no? Eso ya como me pareció un poco gratuito, ¿no? Pero claro, pensando en todo este tema, que es, no sé, me gustaría realmente poder preguntarle, ¿no? Quizás, pero si esto era parte de una especie de estrategia o de esta caracterización, ¿no? De la barbarie de los King o algo así, ¿no? Porque hay escenas que lo parecen, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, el rey de Choson tiene que hacer 9 referencias, o sea, 9 reverencias frente a Hon Taiji, ¿no? El nuevo emperador. Si bien, bueno, hasta 10 años más tarde no tomarían Beijing, ¿no? Pero de esta manera, Joseon pasa de ser un estado tributario de la dinastía Ming en China a los Qing, ¿no? La nueva dinastía. Y claro, esto es el, digamos, el ritual, pero después pues hay muchas más condiciones de la rendición, ¿no? Tienen que enviar los prisioneros y tampoco pues, está permitido que reconstruyan sus fortalezas y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas condiciones de esta rendición y, por supuesto, tiene un gran impacto en la historia intelectual de Corea, ¿no? Un poco más adelante, como sabemos, surgen estos, no primeros, bueno, primeros cuestionamientos quizás de este orden sinocéntrico, sobre todo lo vemos reflejado en la corriente filosófica de Sirhak, si conocemos el aprendizaje práctico, ¿no? Enseñanzas prácticas, perdón, pues autores como Park Ji-won, ¿no? Que ya por primera vez cuestionan que China es el centro de la civilización mundial, ¿no? Del universo, y que Corea pues tiene un papel, ¿no? Como nación diferenciada de China. Y bueno, Ah, ya voy terminando, como decía, bueno, sí, porque quedan esto, sí, 2 minutitos. Ahí va. vale, perfecto. Pues ya quería, pues no lo sé, esta es una idea quizás un poco, es una especie de interpretación, ¿no? de la obra, que también me interesaba saber lo que opinan otras personas, ¿no? ¿Qué os parece esta idea? Porque, bueno, me hizo pensar también en, como sabemos, en la historia de la literatura coreana, ¿no? Que hasta ahora ha sido, ha estado también muy ligada a estos acontecimientos traumáticos, ¿no? Quizás un poco volviendo a la relación con el concepto de Han, pues claro, como representación del pueblo coreano, pues todos estos traumas del siglo XX, la separación y demás, todo esto ha seguido y sigue apareciendo, ¿no? En las novelas. Por ejemplo, podríamos hablar de la de Actos Humanos de Han Gang, ¿no? Como una novela bastante reciente que sigue con los hechos, por ejemplo, de Kwang Yu, ¿no? Todo este tipo de cosas. Aunque también es verdad que ahora encontramos mucha variedad en otro sentido, ¿no? Muchas obras de entretenimiento o incluso que tratan los problemas ya de la sociedad postmoderna o globalizada, ¿no? Y cuál es el papel de los coreanos pues en el mundo y todo esto, ¿no? Entonces, ya como que se va desprendiendo de esta tradición un poco más ligada a la historia, ¿no? De la literatura. Y bueno, pues ahí quería un poco acabar mi reflexión sobre, pues ya había estado, son algunas de las ideas que me surgieron a medida que trabajaba, ¿no? En la traducción de esta novela. Entonces, bueno, espero
que haya parecido interesante a quien no conociese el tema un poco de la invasión y que si hay alguna pregunta, pues estoy... Bueno, muchas gracias. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Súper interesante. La verdad es que has tirado muchas puntas para... Yo anoté muchos nombres porque, claro, lo interesante de escuchar a una persona que se va especializando en ciertos aspectos es que empieza a unir cuestiones que quizás otras, yo por ejemplo, que hablo más de cine contemporáneo, no se me hubieran ocurrido. Así que muy interesante. De todas maneras, vamos a dejar las preguntas hacia el final, ¿sí? Así tenemos tiempo de que todos expongan tranquilos y tranquilas. Así que vamos a seguir con Lucía Bercum, ¿sí? ¿Estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Ya comparto pantalla. Perfecto. Te voy a poner como coanfitriona. Perfecto. Bien, yo te voy presentando, ¿sí? Lucía Dale. Eva Bercum es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de San Martín y egresada de la diplomatura en estudios coreanos de esta casa de la Universidad del Salvador. Y el tema de su exposición es narrativas cinematográficas sobre el pasado colonial, Corea del Sur y Japón entre la memoria activa y el olvido. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo les voy a compartir una presentación que armé en base a la monografía final que yo hice para la diplomatura en estudios coreanos. Lucía, para Sí. no interrumpirte, son las 1:30, ¿sí? Así que a las Sí. 13:50 sería el final de tu exposición. Dale, bueno, gracias. Bueno, el objetivo de mi trabajo, en realidad a mí siempre me interesó mucho lo que era el periodo colonial y las consecuencias del periodo colonial en la sociedad coreana y japonesa, pero me permitía explorar una nueva faceta que yo nunca había hecho, que es el cine, y dije, bueno, ¿qué tal a ver cómo se narran, cómo se narra a través del cine, tanto coreano como japonés, este periodo colonial, esta historia compartida entre ambos países? Entonces yo partí de una concepción de que el cine es una herramienta poderosa por medio de la cual se pueden construir discursos, identidades y otredades, y en ese sentido yo me pregunté de qué manera Corea del Sur y Japón reproducen su concepción sobre el pasado colonial a través del cine y qué herramientas se construyen sobre, qué narrativas, perdón, se construyen sobre la propia identidad y la otredad, al mismo tiempo que prácticas políticas pueden llegar a ser legitimadas por medio del cine, ¿no? Bueno, para llevar a cabo este trabajo yo elegí 2 películas surcoreanas y 2 películas japonesas. Son ficciones o anime en el caso japonés. Elegí las películas en base a que en su trama, en su historia contada, el periodo temporal me coincida con el periodo colonial, ¿sí? Bueno, para contextualizar un poco, el periodo colonial fue desde 1910 a 1945. Fue la ocupación japonesa en la península de Corea. La ocupación japonesa se basó tanto en la dominación política, como económica, como social y como cultural. En este sentido, el cine incluso fue utilizado por los colonos japoneses como medio también para la asimilación cultural. El cine fue censurado, el cine coreano, el cine producido en Corea, fue censurado alrededor de la década del 30. Pero en el 37 fue, digamos, la censura por ahí más fuerte porque el cine nada más podía estar hablado, o sea, en idioma japonés, ¿sí? De esta manera, el cine también los japoneses lo tomaban como una herramienta poderosa y eran conscientes de su poder también en las sociedades, ¿no? Bueno, el periodo colonial yo lo puedo dividir también en subperiodos. Por ejemplo, en la Edad Oscura, lo que se denomina como la Edad Oscura, fue desde 1910 a 1919. En esos años se notó muchísimo la represión japonesa, mucha coerción para el pueblo japonés, reemplazando todo lo que era
la educación japonesa, la educación coreana por la educación japonesa, la incipiente modernización coreana por la experiencia japonesa o el tipo de modernización japonesa que se estaba llevando a cabo. Bueno, las religiones, etc. Fue un periodo también de mucha persecución política para aquellos movimientos que deseaban la independencia de Corea. De 1920 a 1931 se puede llamar este subperiodo como asimilación cultural. En el año 19 ocurre un quiebre importante, que es el movimiento 1 de marzo, por medio del cual, bueno, se considera el movimiento como más potente por la puja de la independencia de Corea, y justamente en esa fecha ocurrió una represión brutal, asesinato por parte de los japoneses, bueno, para con la movilización que se estaba llevando a cabo. Y desde ese momento la estrategia japonesa cambia, la estrategia de colonización, sus políticas cambian y pasa a conformar una política mucho más de cohesión social, no tanto de coerción, por medio justamente de la cultura. Y existen algunas nuevas libertades políticas, si se quieren. Pero en el año 1932 a 1945 se vuelve con las políticas de la Edad Oscura, son políticas mucho más coercitivas incluso, porque se estaba gestando la Guerra del Pacífico y se utilizó como carne de cañón, se puede decir así, a los coreanos para la guerra, ¿no? Para que peleen las propias guerras japonesas. En este sentido también, por ejemplo, las mujeres coreanas fueron reclutadas para formar parte de un sistema de explotación sexual, de esclavitud sexual, por parte de la Armada japonesa, y lo que sucedió también en estos años es una división entre coreanos por el hecho de que no había una fragmentación tan lineal en sentido étnico, de que los coreanos eran todos oprimidos y los japoneses eran todos opresores, sino que también al interior de la sociedad coreana hubo lo que se denominan colaboracionistas, por ejemplo los Yangban, que eran terratenientes que tenían redes de control sobre la sociedad campesina, fueron partícipes también de la colonización. Y toda esta división también en la sociedad coreana trajo consigo graves secuelas en la identidad coreana, como por ejemplo separatismos, colaboracionismos, nacionalismos, comunismos y distintos movimientos políticos que incluso persisten hasta el día de hoy y que también, bueno, esta colonización también tuvo consecuencias en la posterior división de la península. Bien, ahora pasando al cine. Empezamos con el cine coreano. Yo, para analizar el cine coreano, elegí en primer lugar una película que se llama Viva la Libertad, o Yasu Manse en coreano, perdón, pero no soy coreano todavía. Esta película fue producida en 1946 por Cho In-kyu, y en esta película se destaca muchísimo y se pone mucha énfasis en lo que fue la resistencia del pueblo coreano a través de, bueno, su lucha por la independencia. El personaje principal es Choi Han-young, quien fue militante por la independencia de Corea, llevó a cabo la lucha armada y estaba dispuesto a dar su vida para conseguir la independencia. El film se centra en mostrar toda la persecución que tiene Choi, ¿no?, como militante por la liberación de Corea, y justamente el film comienza con un Choi perseguido por los soldados japoneses. Va a culminar con un Choi capturado, pero que logra escapar y seguir con sus luchas. A su vez, Choi va a ir a lo largo de toda la película encontrando aliados dentro del mismo pueblo coreano, donde bueno, va a ser ayudado para poder escapar de los japoneses. En este sentido, se marca en la película una fuerte polarización entre el ser coreano y el ser japonés. Se va a marcar, a su vez, una fuerte delimitación entre quién es el oprimido y quién es el opresor. Por ello, aquí yo marco algunas imágenes de la película
Y en primer lugar se puede ver, por ejemplo, a Choi, quien es ayudado por el personaje de Mi Yang. Y Choi, justamente cuando se encuentra con Mi Yang, estaba escapando de los soldados japoneses y le dice, si eres coreana debes ayudarme, haciendo un paralelismo de que el ser coreano tiene que estar a favor de la independencia. Al mismo tiempo podemos ver cómo Hye-ja, que es este personaje, esta chica que está acá, ayuda a Choi para liberarlo, otra aliada dentro digamos, los coreanos, ¿no?, que tiene Choi. Y bueno, acá la situación de clandestinidad, Choi se encuentra con sus compañeros armando distintas operaciones para liberar a Corea. Y acá yo marqué otras imágenes donde se pueden ver distintos también símbolos nacionalistas que se muestran muchísimo en la película, ya de por sí el nombre, pero también hay muchísimos símbolos. Por ejemplo, se ve como la bandera es pintada o aparecen símbolos nacionalistas en artefactos, en objetos como en abanicos. Y lo que me llamó la atención, que acá marqué, es en una parte de la película, el personaje de Hye-ja se encuentra con dos niños peleándose en la calle. Uno que evidentemente es mucho mayor que el otro, que el chiquitito, y que está ganando la pelea, ¿no? Entonces ella no los puede separar, agarra y le pega una cachetada al nene más grande y lo separa. Y le dice, ¿por qué le estás pegando a alguien más pequeño que vos? Le dice, y se hace un silencio en la película, lo cual yo interpreté como una metáfora también que da del periodo colonial, ¿no?, de la opresión. Eso siempre se va a ver en la película, una opresión y como una delimitación de quién es el oprimido opresor, victimario y la víctima, ¿no? Bien, acá seguimos con las películas coreanas. En este caso, tomé la película 2009, Memorias Perdidas, del año 2002, producida por Lee Si-myung. La película hace un juego de temporalidad histórico bastante importante, dado que se desarrolla en una sociedad futurista del año 2009, mostrando una Corea que seguía siendo dominada por Japón como consecuencia de que distintos sucesos no se hayan producido, sucesos que en realidad sí se produjeron, como conocemos hoy en día. Por ejemplo, Ito Hirobumi, jefe del gobierno japonés en Corea en su momento, no fue asesinado en 1909. Japón no participó de la Segunda Guerra Mundial como grupo del Entente, sino de los aliados. Japón nunca perdió la guerra y por ende tampoco fue bombardeado y tampoco perdió sus colonias. Por ende, en esta sociedad del 2009, Corea seguía siendo colonia japonesa o parte de Japón. Entonces, esta película lo que nos demuestra, o que lo que nos puede narrar o contar, es cómo en esta sociedad futurista existen guetos, por ejemplo, de coreanos, y también discriminaciones residuales hacia esos coreanos. Eso se ve muy bien, por ejemplo, con el personaje de Saigo, quien va a ser el mejor amigo de Masakuki Sakamoto, quien es el personaje principal. Y también se va a demostrar esta continuidad en las normativas coloniales también, que por ejemplo, como bien sabemos, en el año 1939 se dictó una ley contra el hecho de que los coreanos sigan teniendo nombres y apellidos coreanos y que ellos debían cambiar sus nombres al idioma japonés. Eso se sigue viendo, por ejemplo, Sakamoto, el personaje principal, es coreano, pero tiene nombre y apellido japonés. En la película también se va a hablar en idioma japonés. Bien, entonces lo que es interesante en la película también es esta parte, por ejemplo, que existe un diálogo súper importante entre uno de los miembros del grupo Jurei Senshi, que este grupo es considerado terrorista por los japoneses, dado que lo conforman coreanos quienes pretenden liberar a su país, ¿no?, de Japón.
Y sucede un diálogo interesante entre uno de estos miembros y Sakamoto, cuando le dicen, ¿no? Eres coreano, ¿cómo puedes dispararnos? ¿Cómo puedo cometer un crimen por querer liberar mi país? Finalmente Sakamoto le va a disparar, pero a lo largo de la película se va a replantear su identidad hasta que, bueno, finalmente se une a este grupo y lucha por la independencia de Corea, etc. Seguramente la vieron la película porque es más conocida por ahí que Viva la Libertad. Entonces yo lo que hago una complejización de la identidad y de la otredad entre Viva la Libertad y 2009 Memorias Perdidas. Concluyo yo que con la identidad coreana, Viva la Libertad la homogeneiza, digamos, iguala el ser coreano a luchar por la independencia. No hay tantos matices entre traidores o bueno, aliados dentro de los japoneses, sino que se delimita quiénes son los oprimidos, quiénes son los opresores. De hecho, por ejemplo, como vimos con el personaje, a ver, el personaje de Minhyang, que le dice, Choi, si eres coreana, debes ayudarme. Entonces, también existe esto de que no estar a favor de la independencia es no ser coreano. Las relaciones de poder son asimétricas entre coreanos y japoneses, se hace mucho énfasis en eso, y en Memorias Perdidas, por el contrario, los límites identitarios del ser coreano se difuminan, no están tan claros. Por ejemplo, la otredad también se complejiza, el otro ya no es el japonés. Saiko, quien es el mejor amigo de Sakamoto, es japonés y lo ayuda a escapar, etc. Existen como crisis en las propias identidades. Y bueno, hay traidores y aliados, ¿no? Como lo que se denomina traidores y aliados, tanto dentro de los coreanos como los japoneses. Y las relaciones de poder igual sí son asimétricas y se marcan, por ejemplo, con el grupo Jurei Shin, en comparación con los no independentistas, yo puse el resto de la sociedad. Bueno, pasando al cine japonés, elegí dos películas que son animes, que son bastante conocidas, y justamente, bueno, sigo con esta línea de que las seleccioné porque su historia, su trama, corresponde con el periodo histórico que a mí me interesa, que es el periodo colonial. Quería saber si aparecían narrativas en estas películas sobre ese periodo, cómo se narraba, y bueno, o si no aparecían. En este caso, la película es de Keiichi Nakazawa. El director cuenta su experiencia de vida, dado que vivía en Hiroshima en el momento de la explosión de la bomba, y a través de Gen, la historia de Gen, quien es el personaje principal y su familia, se demuestra cómo pasan hambrunas, enfermedades, bueno, cómo viven estos bombardeos a civiles y obviamente las bombas atómicas. Narra el sufrimiento justamente del pueblo japonés durante la Segunda Guerra y sus consecuencias físicas y físicas. En este sentido, cuando ocurren las bombas atómicas, se produce un quiebre en la película y se concentra todo, se densifica en las consecuencias psicológicas y físicas. Se muestra explícitamente las consecuencias de la radiación. Pero la película yo también noté que tiene un discurso antiguerra, un discurso pacifista, principalmente demostrado en el personaje del papá de Gen, quien siempre da como esa visión de, bueno, cuestionando a los líderes de Japón, por qué siguen llevando de esta guerra, y delimitando también lo que es el pueblo japonés con los gobernantes, ¿no? Acá los oprimidos y opresores serían como, bueno, el pueblo japonés son los oprimidos quienes pagan las consecuencias y los gobernantes los opresores. Lucía, ya es la hora, así que si querés 3 minutitos para cerrar, dale. así no te quedas sin conclusión. Dale. Bien, entonces en esta película transcurre, bueno, el periodo colonial, pero se centra en la experiencia japonesa ante la Segunda Guerra Mundial. La última película
Se levanta el viento 2013 de Miyazaki. En esta peli también la trama se desarrolla, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, pero sigue la vida específicamente de Shiro, quien fue quien creó los cazacero utilizados en el bombardeo de Pearl Harbor. Se centra también en el esfuerzo nacional y en empresas como Mitsubishi, que es donde pertenecía Shiro, para lograr los mejores cazas del momento. Esta película, a diferencia de Adachi no Gen, no hace una crítica importante al imperio japonés, ¿sí? En esta película tampoco se mencionan los crímenes cometidos por Japón en Asia-Pacífico, y se evidencia una invisibilización importante que yo noté en cuanto a el terremoto de Kanto de 1923, donde, como bien sabemos, luego de ese terremoto, los japoneses estaban aterrorizados por el siniestro y comenzaron a asesinar en masa a los coreanos que habían sido llevados para trabajar en Japón. Sí, en la película no se muestra eso, hay una cierta invisibilización en algunos aspectos históricos, pero bueno, de todas formas, te hace empatizar con el personaje principal, porque tiene un tinte melancólico y también nacionalista, ¿no? Bueno, finalmente la comparación entre películas surcoreanas y japonesas. Las películas surcoreanas se evidencia un trauma histórico con el colonialismo japonés. Las películas japonesas se evidencia un trauma histórico más que nada con el tema de la Segunda Guerra Mundial y las 2 bombas nucleares. El nacionalismo y el orgullo en las películas surcoreanas pasa por la resistencia frente al colonialismo y la lucha por la liberación nacional. En cambio, en las películas japonesas, el nacionalismo y orgullo pasa por la resistencia justamente ante esta guerra, ¿no? Esta Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, pero también pasa por el avance de la industria aeronáutica, por los logros de su industria también pasa el orgullo, como en Se levanta el viento. Finalmente, se refleja una memoria activa frente al pasado colonial en las películas surcoreanas, y en las películas japonesas lo que pasa es un silenciamiento frente al pasado colonial, ¿sí? Y en particular con lo que tuvo que ver con la masacre durante el terremoto Kanto. ¿Cuánto me queda? ¿Sigo? Y un minutito, ya son las Bueno. 52, era hasta las 50, así que si querés hacer un cierre. Dale, cierre. Bueno, esto lo vamos a pasar, que yo lo que explicaba acá era un poco de, cuáles son las tensiones políticas históricas que ocurren en la vida real, por fuera de la ficción, entre Corea y Japón, pero vamos directamente a las conclusiones. Yo concluyo que pensar al cine como constructor de discursos performativos y a lo visual como campo político es enriquecedor para analizar las distintas miradas históricas que se tiene sobre un mismo periodo temporal. También que en las películas analizadas se interpreta la realidad y se reproducen determinadas verdades, subjetividades, identidades y otredades, poniendo foco en determinados sucesos y desenfocando otros. En la poscolonialidad se fueron construyendo diferentes narrativas sobre el periodo colonial, tanto por medio de películas como por medio también de gobiernos, ¿no? De políticas, y estos discursos continúan, estas narrativas continúan teniendo efectos en la realidad. Y finalmente, que estas narrativas cinematográficas son tan exitosas que forman parte de la cultura popular y tienen la capacidad de legitimar ciertas prácticas políticas, como por ejemplo la aplicación o no de políticas de memoria. Bueno, hasta aquí llegué. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Súper interesante tu trabajo, muy bien presentado. Gracias. Claro, así que muchas ganas de seguirte la huella, a ver cómo sigue esa carrera de investigadora, si es el tema que te gusta. Está muy bien, te felicito. Gracias. Bueno, vamos entonces con Luis, ¿sí? Luis Lafargue, que ahí te veo, Luis, te voy presentando mientras.
Luis es egresado de la licenciatura en Periodismo por la Universidad del Salvador y es magíster en Comunicación Audiovisual por la Universidad Católica Argentina y docente de la materia Producción Audiovisual en la licenciatura en Comunicación de esas dos casas de estudio. Y su exposición es un acercamiento al audiovisual surcoreano. Así que Luis, son las 55, así que a las 14:15 tendrías que ya cerrar tu exposición. Te voy a poner también como coanfitrión. Perfecto. Estás muteado, ¿no? Te aviso por... Ahí, ¿se me escucha? Ahí, perfecto. Voy a presentar pantalla. ¿Se ve? Sí, muy bien. Sí, se ve. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todas las personas que están presentes en este momento. Gracias por la presentación. Quiero agradecer en principio a la Universidad de El Salvador por ser parte de esta interesante iniciativa y por poder aportar algunas ideas, algunos conceptos o cuestiones retóricas que hacen a esta propuesta que denominé un acercamiento al audiovisual surcoreano. Así como escuché que estaban en Córdoba y están en Europa, yo me encuentro en Balcarce, provincia de Buenos Aires, República Argentina, ciudad de donde soy origen, y próximamente regresaré a la ciudad de Buenos Aires. Como bien mencionaron en la presentación, y un poco esto tiene que ver con la génesis de esta idea, soy docente de la materia Producción Audiovisual, en la carrera, en la licenciatura en Comunicación, en la USAL, y hará aproximadamente un mes, 2 meses atrás, 2 meses, mejor dicho, dialogando con mis alumnos, primero había surgido el tema sobre el consumo de Occidente y Oriente, y eso es un poco también el punto de partida de este trabajo, ¿no? La mirada de un producto oriental desde Occidente. Así lo entiendo yo y es como abarco este trabajo. Y hablando con mis alumnos sobre los géneros cinematográficos, en esa oportunidad hablábamos sobre los géneros documentales, un día salió el ejemplo de cómo buscamos los géneros o el tipo de películas que queremos buscar en Netflix, por ejemplo, que es el otro punto de partida, ¿no? El análisis que se hizo fue de las series emitidas por esta plataforma. Se miraron 25 series del primer capítulo y algunas series completas, y es un acercamiento, porque abarcar toda la totalidad de un país es imposible, ¿no? Para cualquier país que se quiera investigar, más cuando uno no tiene un acercamiento, cuando uno recién empieza. Pero, repito, la idea de este trabajo, la idea de este análisis es buscar una respuesta para mis alumnos el año que viene, ¿no? Sobre cómo son los géneros y sobre cómo las plataformas también hoy, en el caso de Netflix, utilizan o emplean determinadas palabras para categorizar o clasificar un determinado producto. Un poco también la idea de este trabajo es pensar a estas series no como una serie de Netflix, sino también como un producto cultural y poder acercarse, ¿no?, a lo que hay más allá de una palabra que denomina un determinado género. Porque detrás de eso hay mucho más contenido, hay muchas aristas, hay temas que desde Occidente, por lo menos en mi caso, desconocemos. A la hora de pensar el concepto del audiovisual surcoreano,
yo creo que tomó mucha relevancia o que hay un quiebre en el momento cuando Parasite, la película de Bong Joon-ho, gana el Festival de Cannes en el 2019 y el Oscar a la mejor película extranjera y mejor película. Entonces, a partir de ahí hubo como una ola o un nuevo conocimiento o el interés por saber cómo es el cine coreano y, en consecuencia, las series coreanas que podemos ver en esta plataforma. Para entender el concepto de las series, surcoreanas, coreanas o asiáticas, hay una determinada denominación, se la suelen llamar K-drama o dorama. Cuando estamos hablando de K-drama, hacemos relación a precisamente estos dramas coreanos, ¿no? Porque el concepto dorama originariamente está más asociado a Japón y a otros países también de Asia, que implica también Corea del Sur. Pero hay que hacer una distinción entre lo que es el K-drama y el dorama. El K-drama es más precisamente de Corea del Sur. En esta investigación también quiero agradecer que me comuniqué hace un tiempo con Gabriel Preselo, que es del Centro Cultural Coreano en Argentina, que me facilitó información, y entre ellos me facilitó un libro que habla del género coreano, ¿no? De esto del K-drama, un libro que se remonta al 2011, ¿no? Porque en esto de que estaba hablando de Bong Joon-ho y este auge, este nuevo conocimiento del cine surcoreano en el 2020, ya había en paralelo toda una producción previa de series de exportación por parte de Corea del Sur hacia otros países asiáticos y después a otros países del mundo. Hay un concepto que, como vemos en pantalla, Hallyu, pido disculpas si pronuncio mal el coreano, no es mi idioma, espero aprenderlo en algún momento. El Hallyu tiene que ver con la ola coreana, entre comillas, de contenidos que se generaron a partir de los años 90, para ser más precisos, a finales de los 90, a países como Japón o China, donde contenidos, comedias, dramas, romances, tuvieron mucho éxito y a partir de allí empezaron a producirse y a generar nuevos contenidos. Como les mencionaba, K-drama, A New TV Genre with Global Apple. Este libro esboza algunos de los elementos que tienen que ver con el K-drama, de lo cual venimos hablando, y mucho de lo K-drama que hay en Netflix. Y parte también hay un porcentaje importante de producciones de las cuales podemos encontrar en la plataforma, tienen que ver con esta productora que se llama Estudio Dragón, y que se consideran narradores premium, narradores de calidad a la hora de contar las historias y de armar diferentes conceptos también en lo que vemos en la serie. Ahora bien, cuando estaba tiempo atrás, como les mencionaba, con mis alumnos, surgía la cuestión de buscar o ingresar una palabra en el buscador de Netflix. Y este ejercicio que hice lo pueden hacer ustedes también, no es una ciencia, sino que uno puede, por ejemplo, poner en el buscador series coreanas o Corea, y uno puede encontrar una vasta lista de palabras, ¿no? Que todas lleva a la pregunta de si tienen o no que ver con el contenido o cuánto de esa palabra es el representativo del producto cultural. Por ejemplo, si ponemos series coreanas o Corea, vamos a encontrar series coreanas sobre enamorarse, series románticas coreanas, series coreanas siniestras, series coreanas sobre viajes en el tiempo, series coreanas optimistas sobre el lugar del trabajo,
¿Qué categoría o qué género, me pregunto yo? Series siniestras de suspenso, series coreanas de asesinos seriales. Esto es lo primero que aparece, ¿no? De acuerdo al buscador, van a ir apareciendo otras opciones, y esto lo pueden aplicar con cualquier palabra. Ahora, ¿qué ocurre? Si uno pone series coreanas, son los ítems que mencionaba recién anteriormente, y también un dato que aporta esta imagen al analizarla, Netflix da las opciones, pero también al mismo tiempo que da las opciones, podemos encontrar ciertos elementos que pueden hablar de estos productos culturales. Por ejemplo, al ver esta imagen donde vemos diferentes títulos, diferentes obras, podemos ver mayormente una presencia masculina por sobre la femenina. Entonces, eso también nos da una pauta de los consumos y de los contenidos que vamos a ver. Si uno, dentro de otras categorías que uno puede encontrar, poniendo la palabra series coreanas, vamos a encontrar dramas coreanos, series coreanas, películas coreanas, dramas de TV románticos coreanos, dramas de TV coreanas. Surgen acá dentro de lo que son los géneros. Cuando hablamos de géneros, estamos hablando géneros cinematográficos, hacemos relación a lo fantástico, lo musical, el drama, el melodrama, la ciencia ficción, las aventuras. Y aquí prevalecen dos conceptos, básicamente. Por un lado tenemos el romance, lo romántico, y por el otro lado también tenemos el drama, el K-drama, que se denomina para esta situación, y también las comedias. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nos encontramos con un género como este? Dramas coreanos para románticos sin remedio. Esto que nos habla más de Corea, nos habla más de los otros, del resto de los consumidores, de otras personas que pertenecen a otros países. ¿Qué significa este género? Es un género ¿qué expresa? ¿Qué nos quiere decir? Por supuesto que, a mi entender, lo primero que podemos pensar es en la posibilidad de que Netflix lo que intenta hacer es atraer a más usuarios de una forma más atractiva. Pero esa forma atractiva, no supongamos, y entre comillas, como puede ser este género dramas coreanos para románticos sin remedio, ¿es representativo del contenido? ¿Es representativo de la cultura coreana? ¿De todo lo que podemos ver allí? ¿Qué es un género? Un poco redondeando la idea que venía expresando, básicamente para llevarlo a un terreno más preciso y más claro, cuando estamos hablando de qué es un género en el campo cinematográfico, nos estamos refiriendo a clasificar una película, a clasificar un producto audiovisual. Pero también a hacer un aporte de cómo puede ser ese producto, ¿no? De dar otra señal, de dar otro concepto. Por ejemplo, si vemos en el margen inferior derecho, cuando habla de géneros para Netflix, en los géneros en este caso sería, en función de esta serie, Itaewon Class, que la recomiendo, menciona de Corea, dramas coreanos basados en webcomics, dramas sociales de TV. Sigue generando nuevos géneros, sigue generando nuevas formas de atracción para consumir estos conceptos. También menciona un apartado que también se puede ver allí, que ustedes lo pueden ver en cualquier opción de los productos que hay en la plataforma. Este título es casi como una categoría más, casi como si fuese un género más. Y allí podemos encontrar sobre enamorarse, inspirador, emotivo, romántico, otras series de palabras, ¿no? Que muchas veces tienen que ver
con lo que estamos viendo, y muchas veces en realidad lo que estamos viendo tiene que ver con otros elementos, porque también se da una suerte de géneros híbridos, no solamente cuando estamos observando y mirando una comedia romántica, estamos viendo ese género, sino que también tenemos la posibilidad de ver ciencia ficción o lo fantástico. Por eso se genera el concepto híbrido. Plantea Leonardo Despósito, una persona que se dedica al cine, crítico de cine. A la hora de ir al cine solemos preguntarnos a qué género pertenece. Sabemos que si nos dicen comedia, vamos a reír. Si nos dicen drama, vamos a llorar. Y si nos dicen terror, nos vamos a asustar. Pero, ¿existen realmente los géneros como categorías fijas? Esta pregunta que tomo de este autor la traslado en relación a Netflix, si realmente hay una palabra que determine ese contenido, si realmente es una comedia romántica o si realmente esa comedia romántica se nutre de otros géneros. ¿Cómo vengo con el tiempo? Tenés 4 minutos. Bien. En esta búsqueda, en este análisis, se dieron diferentes series. A ustedes, a todos los que están presentes, les quiero recomendar, para aquellos que quieran acercarse al audiovisual surcoreano, la posibilidad de ver esta serie, Navillera, que trata varios de los conceptos que ahora vamos a hablar. Acá también podemos ver géneros, en la parte margen inferior derecho, que menciona de Corea, dramas coreanos en webcomics, dramas de TV, y también vuelve a repetir, este título es inspirador, optimista. El universo de series surcoreanas en Netflix. Acá pongo otros ejemplos también de cómo el título es de miedo siniestro, de suspenso, complejo. ¿Qué es complejo? ¿Qué es complejo? ¿Un título es complejo? ¿El contenido es complejo? ¿Para qué ponemos esa palabra? ¿Qué nos quiere decir con complejo? ¿O realmente puede ser el conjunto de varios géneros y no podemos clasificar a una serie de tal o cual forma? Palabras concretas. ¿A qué me refiero con palabras concretas? ¿A cuál es la palabra ideal para poder denominar o clasificar un producto? Como por ejemplo, ahí sigo mencionando otros ejemplos, este título, emotivo, de miedo, encantador, inspirador, optimista, sobre enamorarse. Aquí quiero hablar un poco de lo que observo desde esta mirada occidental sobre los productos surcoreanos. ¿Por qué digo acción, tiempo y mirada? Algo que me llamó mucho la atención en todas las series que vi es la mirada, la presencia, la dedicación con que se le da a los actores que interpretan personajes en la historia y el tiempo que muchas veces en Occidente es más limitado, por lo menos aquí en esta parte de Oriente, en las series surcoreanas, podemos observar que hay un detenimiento, las escenas duran más largas, hay diferentes planos sobre cómo un personaje mira al otro. Es decir, tenemos un plano medio, tenemos un plano detalle, tenemos un close-up, tenemos un plano figura, y todos esos personajes se miran. Quizás duplican, triplican o hasta cuatriplican el tiempo de la mirada en lo que puede ser un producto occidental. Acción. ¿A qué me refiero con acción? Me refiero a que aquí parece todo más explicativo. Es decir, hay una secuencia de un paso a paso de las acciones que realizan los personajes. Es decir, hay un uso de varios planos mostrando diferentes acciones que ayudan a construir y hacer más clara la idea. El tiempo esto que relaciono con la mirada y con la acción, parece un tiempo más tranquilo, parece un tiempo más relajado, ¿no? Que permite analizar cómo son las costumbres de este país. Lo híbrido.
Estaba hablando sobre este concepto híbrido anteriormente, que tiene que ver con mezclar o unir elementos de diferentes géneros y construir un producto finalmente que termina siendo complejo, como una de las categorías que propone Next. Respeto, funeral y jerarquía. En este acercamiento al audiovisual surcoreano, algunos de los temas relevantes que se ponen de manifiesto en las historias, en la ficción, es el respeto que hay en esta cultura, que al mismo tiempo ese respeto se ve aplicado en las historias, en la jerarquía que hay en las familias, en los amigos, por sobre el resto de las personas. Funeral. Encontré y analicé que en la gran mayoría de las series, siempre aparece un funeral. Que eso muestra cómo es un funeral en ese país en relación a Occidente. Y si está ahí es porque a la hora de construir la ficción, de construir el producto, es un elemento representativo de esa cultura, pero es un elemento que debe estar para poder comprender a los personajes. Lenguaje poético, el respeto de la cultura a través de la palabra. Analizando los guiones, uno puede percibir que hay una intencionalidad en trabajar las palabras, en el sentido de que eso refleje la cultura oriental. Hay delicadeza en los términos que se eligen, en las expresiones que se utilizan para generar un determinado efecto en la historia, en la edición, en la construcción de la serie. Calidad. Hay que Luis. destacar, sí. No, ya nos pasamos de tiempo, por si quieres cerrar Bien, un minutito más. Para destacar, desde el ámbito de la producción y de la postproducción, es muy buena la calidad de las series surcoreanas. Sobre todo se puede observar en la dirección de arte, en la dirección de fotografía, en la producción, en todos los elementos que allí intervienen. Y eso ayuda también a construir y a que el producto tenga relevancia y sea conocido o tenga auge en la actualidad. Conclusión o posible acercamiento a una conclusión. Una palabra es inabarcable para toda una obra. Las producciones surcoreanas son un hecho concreto en la puesta en escena de Netflix. Entre las etiquetas y la representación cultural de un país hay un camino por descubrir, con Bong Joon-ho u otros autores más. Los géneros que prevalecen son el drama y la comedia, pero con ciertas aristas y rasgos híbridos, es decir, el amor rosa con lo fantástico, lo siniestro con el amor. Más que historias de amor, vemos en el audiovisual surcoreano vínculos familiares, amorosos, impregnados por la estética de dicho país y las costumbres del mismo. Simplemente la orientación de lo que ve el usuario. Es todo. Muchas gracias. Bueno, Luis, muchas gracias. Muy interesante tu análisis. Me anoté ahí un par de cositas para decirte, conversar. Simplemente cuando terminemos con Sabrina Paolella, que es la última expositora. Si estás por ahí, Sabrina. Sí, acá estoy. Perfecto. A ver. Eso sí, tengo que pedir disculpas porque mi computadora falleció y me prestaron otra, así que perdí la presentación. Hice lo que pude hoy, pero... Ay, no me diga. Sí, no, fue muy trágico y esperamos encontrar una manera de reponerla económicamente. ¿Y tenías ahí la presentación? Todo. Bien, bueno. Bien, te voy a presentar entonces. Sí, encima yo acá tengo el resumen, no sé si te sirve. No, está bien, yo tengo una guía que me hago siempre para hablar, pero nada, o sea, se pierde mucho en las imágenes y eso. Sí, me imagino. Bueno, vamos a desdramatizar. Yo te voy a presentar. Sabrina Paolella Bernardes es estudiante de esta diplomatura, de la Diplomatura de Estudios Coreanos de la USAL.
y va a hablar un tema muy interesante que es la mujer en el cine coreano y argentino, y una pregunta que es polos opuestos o dos caras de la misma moneda. Bien, son las y 20, así que a las y 40, ¿sí? Tendríamos que terminar y tendríamos 20 minutitos finales, así a las 15 en punto terminamos, porque es un congreso y siguen las mesas, con algunas intervenciones. Así que comience cuando quieras abrir. Bien, muchas gracias por la presentación. Este ensayo nació a partir de las ideas de Laura Mulvey en 1975 en un ensayo llamado Placer Visual y Cine Narrativo, a través de cómo la pantalla representaba a la mujer dentro del cine. Claramente, yo comparé dos películas, como bien nombró, una argentina y otra coreana, de la década de los 50. Por un lado, comparé a Madame Freedom, dirigida por Han Hyung-mo en 1956, que es un drama que nos relata la vida de una mujer tradicional coreana, devota, una ama de casa digna, esposa de su marido y gran madre de su hijo, que busca obtener un trabajo para no solo tener algo más para hacer, porque se demuestra que está bastante infeliz con su vida, sino que para obtener recursos económicos, ya que la situación económica estudia a una película modelo, que es una comedia argentina protagonizada por Mirta Legrand, que a la inversa de Madame Freedom nos presenta a una mujer rica, extrovertida, y podríamos decir que un poco alocada, que no Sabrina, tiene... perdón. Sí. No, que justo se puso raro internet. Quizás que cierres todo lo que tengas de Google Chrome, quizás. No sé si tenés abierto algo. Y la información valiosa que perdimos el nombre de la película argentina con Mirta Legrand. Ahí cierro. Pasa que fue una semana caótica, robaron algo de fibra óptica y hay problemas en todos los servidores de internet. Ahí cerré lo que tenía abierto. Bueno, La película perfecto. argentina es Esposa Último Modelo y está protagonizada por Mirta Legrand. No sé si se perdió que es una comedia y nos cuenta la historia de una mujer rica e independiente que, por más de que tenga muchas pretendientes, está esperando el amor verdadero. Ahora bien, este análisis no busca comparar desde contextos sociohistóricos, sino más bien cómo ambas películas representan a la mujer. Para esto, como ya mencioné, utilizo el texto de Laura Mulvey de 1975, donde ella empieza a definir que la pantalla presenta a la mujer como una figura sangrante a partir de las ideas freudianas de la castración que sufre naturalmente la mujer por la falta de falo. Al claramente ser una figura constantemente herida, la mujer no puede tomar un rol activo dentro de la pantalla, porque la idea es que el espectador se reconozca dentro del protagonista para que proyecte con él y desee lo mismo. Esta figura de acción, poderosa, claramente es representada por el hombre, porque el hombre sí es una figura completa, la mujer es una figura carente. Entonces, Laura Mulvey hace un paralelismo entre cómo se presenta al hombre y cómo se presenta a la mujer. Mientras que al hombre se lo presenta como esta figura de acción, generadora de significados y dueña de su destino, a la mujer se le presenta como una figura pasiva, portadora de significados, no productora, y perteneciente a una figura ajena, usualmente al hombre. Hay que tener en cuenta que Laura Mulvey utilizó para su análisis a muchas películas de Hitchcock, donde los protagonistas eran indefectiblemente masculinos, entonces por ahí su análisis no portaba la idea de una mujer protagonista, que es lo que ocurre en estas películas que analicé. Ella nos propone que la mujer es objetualizada, pero es objetualizada a partir de 3 niveles en la pantalla. Por un lado, es objetualizada por el protagonista masculino, porque la objetualiza y la sexualiza a partir de la escopofilia y de la mirada constante sobre ella. Pero ¿cómo vienen otras dos miradas que la sexualizan? Ella habla de que el protagonista masculino nos sirve como ego ideal para que el espectador sea capaz de reconocerse a partir de similitudes antropomórficas, no similitudes individuales, en el protagonista masculino, y se proyecte sobre él y comparta sus miradas y deseos. Es como cuando vemos una película y deseamos que el protagonista logre lo que desea lograr porque nos reconocemos a partir de él.
Entonces, la mujer no es un ego ideal sobre el cual nos podemos reconocer porque es una figura herida y sangrante. Entonces sirve para guiar la mirada del hombre. El espectador refleja la mirada del protagonista masculino y la cámara refleja la mirada también del protagonista masculino, sexualizando en 3 niveles a la figura femenina. Ahora bien, ¿cómo lleva esta idea cuando una mujer es protagonista de una historia? En ambas películas, en la película coreana Madame Freedom y en la película argentina Esposa Último Modelo, podemos ver que las protagonistas femeninas se les da el carácter de protagonistas, pero en ningún momento se las plantea como heroínas o como modelos a seguir. Por el contrario, se las declara como portadoras de defectos y antimoralistas. Por un lado tenemos a Madame Freedom, que como ya mencioné, es una mujer que busca el permiso de su marido para obtener un trabajo en una tienda de objetos occidentales. El marido le concede el permiso, siempre y cuando ella no descuide sus labores como ama de casa, y por lo tanto tampoco su rol dentro de la casa como esposa. Ella accede a tener el trabajo y se le empieza a abrir un mundo completamente diferente. Por un lado, empieza a coquetear con su vecino, que constantemente le tiraba indirectas, y por el otro, empieza a recibir propuestas del marido de su jefa. Es muy interesante pensar en cómo Madame Freedom a una sociedad completamente opresora. Entonces, a lo largo de la película, se reencuentra con su yo sexual y su yo deseo de vivir. Empieza a cambiar su vestimenta, a cambiar su maquillaje, empieza a vestirse con la moda occidental que estaba dominando en esa época, empieza a tomar alcohol y empieza a tener citas extramaritales. A lo largo de toda la película se va dejando en claro que ella está rompiendo el contrato de su hogar y está, podríamos decir, que mancillando no solo su imagen, sino la de su marido y la de todo un rol. Y es muy interesante porque ella es la protagonista y se nos marca constantemente todas las fallas que ella lleva. Ahora, en contrapunto tenemos a Esposa Último Modelo, que podríamos decir que lleva una historia en dirección contraria. María Fernanda, la protagonista, empieza siendo una mujer rica, sin ninguna de las características con las que nos presentan a Madame Freedom. Ella es libre, no sabe cocinar, no sabe limpiar y no tiene necesidad de hacerlo porque es rica. Disfruta de su vida, tiene un montón de propuestas de matrimonio y ella las niega porque está buscando el amor verdadero. Cuando lo encuentra en Alfredo, un joven abogado de clase media-baja, ella le declara su amor y él le dice que le encantaría casarse con ella, pero no puede hacerlo, porque ella no corresponde con su ideal de mujer. Su ideal de mujer, literalmente como lo describe Alfredo en la película, es justamente lo que es Madame O en la película coreana. Es una mujer que sepa cocinar, que sepa llevar la casa, que sepa dónde está todo, que planche, qué cosa. La mujer ideal para él es el ama de casa perfecta. Y es muy interesante esto, porque se nos marca casi al principio de la película que en 2 países, en una era no globalizada, encontramos el mismo estereotipo de mujer. La mujer ideal era una mujer devota de su hogar y anexada indefectiblemente a un hombre. La mujer construye su identidad a partir de la figura masculina, incluso cuando ésta no es protagonista de la película. Ahora bien, Esposa Último Modelo lo que hace es, como es una comedia, nos cuenta las desventuras de María Fernanda cuando, para lograr casarse con Alfredo, le miente, le dice que sabe hacer todo lo que él desea que ella haga, y al casarse, le paga a los empleados que tenía en su otra casa para que lo hagan por ella cuando él está trabajando. Claramente es moralmente incorrecto. Al igual que Madame O tiene relaciones extramaritales y está muy mal visto en Corea o en cualquier país, a María Fernanda la dejan, constantemente la reflejan que está mintiendo, que está engañando a su marido y que él no se lo merece. Y en ambas películas, en ningún momento nadie cuestiona
al rol de los hombres. Porque en Madame Freedom, mientras ella empieza a coquetear con dos hombres diferentes, su marido hace lo mismo. Él empieza a tener citas con un estudiante, perdón, mi gata, empieza a tener citas con un estudiante, y mientras que cada escena de Madame Freedom está manchada de vergüenza, la de él es una escena clásica romántica. Como bien dijo Luis, este romance idílico nos plantea cada vez que al marido lo vemos con la estudiante, por más de que estén flirteando y él esté igualmente casado. Y por el otro lado, en la película argentina, nadie critica de que Alfredo no puede amar a María Fernanda por quien es, sino por lo que él espera que ella sea. Solo critican las acciones de ella, que son censurables, pero no quita que tenga el mismo peso. Está mal querer ser amado por algo que no sos, está mal exigirle a alguien que lo sea. Pero en ningún momento se pone esto en la película. Indefectiblemente, las villanas o no villanas de la película son las mismas protagonistas. Ahora bien, Laura Mulvey habla de la objetualización sexual de la mujer y de que la mujer es indefectiblemente un objeto sexual en el cine. Coincido en parte con esto. ¿Por qué? Madame Freedom al principio de la película no se nos presenta como objeto sexual. María Fernanda sí. Esto va por cómo están vestidas, mientras que Madame Freedom está vestida con todas las ropas tradicionales, su presencia es tranquila, María Fernanda es mucho más extrovertida y usa la moda occidental muy popular en los 50, que es faldas tubo, cintura muy marcada, mucha curva, escote. Entonces, inicialmente, sí podemos ver que María Fernanda es un objeto sexual, pero no ocurre con Madame Freedom. La situación de Madame Freedom es diferente y creo que nos lleva a una contraposición entre dos roles posibles de la mujer. Madame O no es un objeto sexual al comienzo de la película. Ella es un objeto de lujo. El lujo incluye lo sexual, incluye un montón de aspectos, pero además implica la idea de un grupo exclusivo. Al lujo solamente tiene acceso un grupo determinado de personas, y en este caso es lo que es Madame O. Madame O es la esposa ideal de acuerdo a los estándares coreanos. Ella limpiaba, ella llevaba el hogar, ella cuidaba al hijo, y ella era tranquila y seguía las órdenes de su marido. Mientras que María Fernanda es un objeto sexual. Tiene un montón de propuestas de hombres porque es joven, porque es rica, y no se preocupan mucho por conocerla. Ahora bien, mientras Madame Freedom a lo largo de la película va cambiando y redescubriéndose a sí misma, ella sale del estándar impuesto por la sociedad y se impone a sí misma por sobre las expectativas sociales de ella, que claramente no estaba muy bien visto, y empieza a transformarse de objeto de lujo a objeto sexual. ¿Por qué? Porque empieza a ser objetualizada por otros hombres y que solamente tienen deseo carnal hacia ella. No les interesa fomentar una relación a largo plazo. Y a María Fernanda le ocurre exactamente lo opuesto. Ella empieza como objeto sexual y mientras nos narran sus desventuras para mantener a su marido, llega un punto de quiebre donde él descubre que ella estuvo mintiendo y decide separarse. Pasan un par de cosas más, pero ella decide finalmente convertirse en aquello que no había querido hacer primero. Entonces ella aprende a cocinar, aprende a lavar y se convierte en la esposa ideal que Alfredo deseaba. Ahora bien, ¿a qué lleva esta evolución de objeto sexual a objeto de lujo y este decaimiento de objeto de lujo a objeto sexual? Lleva a el final que le compete a cada una. Porque como ya dije, ambas historias nos cuentan básicamente lo mismo, pero en sentido inverso. Mientras que Madame O nos cuenta la historia de una mujer que socialmente, porque económicamente no, socialmente lo tenía todo y era socialmente aceptada y vanagloriada, tras caer a los vicios occidentales, pierde su estatus y cuando su marido descubre que ella se estaba viendo con el marido de su jefa, la echa de la casa. Es una escena muy cruda, no le deja agarrar nada, literalmente la echa a la calle. Ella ha sido desechada como el objeto que Laura Mulvey plantea que es un objeto roto. Y por el otro lado,
María Fernanda, al adoptar todo lo que la sociedad esperaba de ella, se elevó a sí misma de nivel y recuperó a su marido. María Fernanda obtuvo su final feliz gracias a que se acopló a lo que la sociedad y su marido esperaban de ella, mientras que Madame U se alejó del estatus social y de los deseos de su marido y se perdió de todos los privilegios que la sociedad podía darle y que previamente tenía. Lo que más me interesó de esta comparación a partir del análisis de Laura Mulvey es que son dos películas en una era no globalizada, y el ideal de mujer era el mismo, y el destino que les esperaba también era el mismo. Si María Fernanda no hubiera cambiado sus formas, su personalidad, para acoplarse a lo que la sociedad esperaba de ella, lo más probable es que hubiera terminado como Madame O. Pero acá interviene en realidad el género, porque Madame Freedom es un drama, mientras que Esposa Último Modelo es una comedia, y las comedias tienden a terminar alegres. Lo importante de este análisis quizás no es tanto el contexto sociohistórico de cada película, porque la idea de mirar una película y la intencionalidad es que no importa quién la esté mirando de dónde, sea capaz de sumergirse en la historia. Esa es una finalidad del cine, porque el cine es entretenimiento. Planea dar un mensaje, sí, pero el objetivo principal es lograr que el espectador se sumerja. Ahora, el problema es que con un texto de 1975 podemos analizar la idea de mujer o las expectativas de la mujer a través de la pantalla en películas de 1950 y en películas de 2020. Porque este esquema de la mujer que vemos se repite en películas y en producciones incluso actuales, sean coreanas, sean argentinas, sean estadounidenses. Hay que repensar cómo vemos el cine. No se trata de censurar películas por ideas pasadas, porque indefectiblemente cada producción audiovisual es el producto de su contexto, responde a una economía narrativa que es todo el bagaje que construye el determinado género dentro de un determinado contexto sociohistórico. No es lo mismo una comedia argentina que un drama coreano en 1950, en 1910, en 1970, así como no es lo mismo un drama coreano que un drama argentino. Pero lo que sí es preocupante es que el esquema de ideas femeninas se siga repitiendo a lo largo de las décadas. Porque así como comparé dos películas de los 50, puedo compararlos con la idea de Harley Quinn de 2016 de Suicide Squad, y el estereotipo es el mismo. El personaje femenino se define en su relación con un hombre. Entonces, es importante replantearnos y mirar con ojos críticos estas producciones audiovisuales, no para censurarlas o dejar de promoverlas. De hecho, estas dos películas son muy buenas. Madame Freedom es súper cruda, nos cuenta una historia en un contexto que probablemente en Latinoamérica no estemos acostumbrados, y Esposa Último Modelo tiene comedia muy inteligente y diálogos excelentemente escritos. Sin embargo, tenemos que replantearnos si queremos que estas ideas de personajes femeninos que solamente pueden existir en su relación con un hombre se sigan generando en los diferentes cines del mundo. Y esa es mi conclusión. No sé si llegué bien con el tiempo. Sí, perfecto, cronometrada. Muy bien, te sobraron 2 minutos, mira lo que te digo. Re bien. Bueno, yo tengo algunas cositas para comentarte a vos, Sabrina, y a Luis, y después si quieren, ya hubo bastante interacción en el chat, que está bueno, porque iba sucediendo como por un canal paralelo algunas inquietudes hacia los y las exponentes. Me gustó lo que dijiste, Sabrina, en relación a que eso es un concepto que en este momento de repensar quizás viejas narrativas o de ver pantallazos a lo tweet, ¿no? Como si la realidad fuera resumible solamente en una imagen o en un concepto.
Cuando decís que, bueno, que haya mujeres protagonistas no significa que sea una película con mirada de género, ¿no? Con perspectiva de género. Dice, bueno, pero este año hay 70% de películas más protagonizadas por mujeres, donde el personaje es femenino. No significa absolutamente nada, porque si lo que se está visibilizando es lo mismo, el mismo estereotipo, no significa mucho más que eso, digamos, un dato en sí mismo. Y lo otro es una observación que te hago, porque dijiste el cine es entretenimiento. Y el cine no es entretenimiento. Una parte del cine es entretenimiento, hay otra parte que no. De hecho, si me preguntas, como crítica de cine, te digo que la mayor parte del cine no es entretenimiento. Lo que sí, como antónimo de entretenerse, que sería aburrirse, el aburrimiento es una palabra que es una muy mala palabra en términos de dedicarle algo a nuestro espacio de ocio, ¿no? Aburridísima la película. ¿Y qué problema hay? Que aburra, que te aburra. Hay películas que son lentas, hay películas que narran otras cosas. Bueno, Lisandro Alonso, que es uno de nuestros cineastas más destacados y más reconocidos acá y afuera, es un cineasta de la contemplación, es un cineasta de la atmósfera, ¿no? Incluso Lucrecia Martel se puede decir que aburrida, no me gusta. Primero que el aburrimiento no es una categoría estética y mucho menos es una categoría definida. O sea, que a vos te aburra no significa que a mí me aburre. Lo mismo con el entretenimiento, ¿no? A mí las películas de Marvel, que son pochoclo puro, me aburren soberanamente, me duermo literalmente. Entonces, bueno, ¿qué es el entretenimiento? ¿Cómo? La gran palabra que es el cine. Entonces, tener cuidado con esas máximas porque, sobre todo en un contexto académico, ¿no? Que vos estás analizando dos películas de dos momentos. Entonces, por ahí decir estas frases, que son ideas que tenemos, por eso las decimos, está bueno evaluarlas, está bueno ver, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Eso por un lado. Y después, Luis, me quedé pensando, porque el tema plataformas es un tema, bueno, que ha roto todo, ¿no? Sobre todo en pandemia, que se ha encerrado por primera vez en la historia todas las salas de cine del mundo. Entonces el tema de plataformas es un tema que es súper interesante y que recién se está evaluando, porque es una realidad que está irrumpiendo en los consumos de cine, en el tipo de propuestas, también en la homogeneización de lo que está ahí, lo que está puesto ahí. Y me parece que lo que vos analizaste son las etiquetas, no los géneros cinematográficos. Si vos te metes en Netflix y pones, por ejemplo, películas, podés elegir los géneros. Y ahí están los géneros tradicionales. Está terror, comedia romántica, bla, bla, bla. Ahora, cuando vos pones las etiquetas, que Netflix te lo filtra como género, pero en realidad son etiquetas de búsqueda. Son etiquetas para que una plataforma, mientras más completa es, más cuestión, como Google, viste que vos en Google pones una película que se trata sobre un niño que pierde y encontrás la película, porque Google es absolutamente apropiado y finito en la búsqueda. Bueno, las plataformas están tendiendo hacia ello. Hay unas que dejan muchísimo que desear, como HBO Max, y Netflix es bastante apropiada en eso, ¿no? Entonces, si vas a poner, por ejemplo, películas sobre amor entre personas del mismo sexo, seguramente te van a aparecer propuestas. ¿Por qué? Porque esas películas a la hora de subirse a las plataformas están etiquetadas de esa manera. Si yo no hago una etiqueta previa, es imposible que el algoritmo te una una película romántica, asiática, con algo que vos estás buscando. Entonces quizás reorientar un poco la lectura de lo que estás haciendo, que es re importante, pero también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, a mí, que yo también veo mucho producto coreano en plataformas, me aparecen etiquetas de lo más ridículas. Y eso me divierte muchísimo. Y por eso lo señalé. Claro, pero etiquetas como mencioné. Series coreanas insólitas para divertirte y llorar. Claro, ese fue el motivo de que lo mencioné, no la que estás diciendo vos, sino otra, porque precisamente al ver eso digo, ¿qué es esto? ¿Para quién es y por qué está? Claro, pero me parece que eso es algoritmo puro, por eso es tan ridículo lo que propone. Porque eso se van filtrando búsquedas mías que encima son bastante, como las cuentas de Netflix son compartidas,
Y muchas veces vemos desde la cuenta de otra persona, el algoritmo termina tirando cualquier cosa. A mí por ahí me propone películas que nada que ver, ¿no? Pero bueno, por ahí tener, para que sea interesante realmente lo que estás investigando, que lo es, y es necesario lo que estás investigando, ir afinando ese tipo de cositas por ahí. Pero bueno, a ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera? Abre el micrófono directamente y tenemos 15 minutitos. A ver, María del Pilar, si querés hacerla, Bueno, justo estaba, estaría no bueno. sabía si hacer. No, le iba a hacer una pregunta a Álvaro, un poco indirecta, pero bueno, aprovechando que su excelente nivel de coreano, que es traductor, y bueno, sí, justo le comentaba que todavía en Latinoamérica ha empezado a mejorar, ¿no? Por esto de que los jóvenes son más empeñosos en el estudio del idioma, pero bueno, no, todavía no se ha visto reflejado eso en Argentina, por ejemplo, ¿no? En México entiendo que hay traductores más formados de idioma, y no es el caso de Argentina, que todavía tiene como una dependencia con la comunidad coreana a la hora de las traducciones, y en la academia realmente todavía no ha impactado, ¿no? El tema de eso, doctores en el idioma. Y me entraba la curiosidad cómo es la ambientación en las películas, bueno, obviamente haciéndote referencia a las películas que vos mencionás, pero podrían ser otras de carácter histórico si es lo que seguís, la ambientación del lenguaje. Si hay si hay una utilización como de un lenguaje de época, o se mantiene como una idiosincrasia local en esas narrativas, porque a veces uno ve y el chiste uno se ríe, yo me río obviamente de los chistes después de tantos años, me río hasta de los chistes fáciles coreanos de las películas, y por ahí parecen muy actuales, ¿no? ¿Cómo es esa apropiación en parte por parte del lenguaje? Que creo que acá creo que se habló bastante en las redes cuando fue la de aterrizaje al corazón, como se llama en español, algo así, la de Corea del Norte, ¿no? Que había dado discusión a ver si habían usado palabras como si fuera Corea del Norte, pero por ahí en estas históricas no se hace tanta mención. Bueno, justo es un tema bastante interesante. Bueno, a mí en la novela, por ejemplo, claro, la novela desde luego sí me hizo sufrir un poco, ¿no? Porque los diálogos estaban adaptados a una especie de estilo antiguo, ¿no? Y también se ve mucho en los dramas y las películas históricas, ¿no? Pues de hecho, yo creo que para las personas que aprenden coreano también habrán notado, ¿no? Que, bueno, por lo menos a mí me pasaba mucho que al principio este tipo de películas se hacen más difíciles. O sea, es un poco complicado seguirlas, ¿no? Porque meten como determinadas palabras de la época, ¿no? Como incluso el estilo formal, ¿no? Cuando se dirigen siempre al rey y demás, hay como una especie de vocabulario específico y sí que aparece, ¿no? En la novela, por ejemplo, una vez te acostumbras, ya es como siempre lo mismo, pero claro, también me planteaba la duda de cómo podría ser la traducción realmente, porque no hay esos equivalentes, ¿no? Era como realmente los súbditos hablan al rey, de qué manera lo hacen y de qué manera el rey les habla, ¿no? Como Sí. eso sí que me costó un poco, ¿no? Y una compañera coreana, por ejemplo, que me ayudaba con algunas correcciones, no entendía tampoco muy bien. Dice, pero es que en español esto podría ser así, porque claro, mi adaptación era un poco rara, ¿no? A una especie de estilo de corte o algo así, no sé. Un poco. Pero sí, se usa bastante, yo creo. Y es como parte de la ambientación, ¿no? Y a veces no estoy seguro, porque yo tampoco conozco tanto, digamos, de qué tanto de originalidad tiene a veces, sino, o es una especie de recreación moderna, ¿no? A veces. Porque Mm. hay algunas cosas que pasan, ¿no? Como por ejemplo en los dramas, lo visual es más fácil. A veces ves una película histórica de hace siglos que sale ahí el kimchi y dices, bueno, pero este kimchi se comía ya en esta época, ¿no? Como que hay como anacronismos que se pueden detectar a veces, claro. En el caso del lenguaje supongo que los tiene que haber también, aunque no conozco tanto, ¿no? Como para saber si es una especie de modernización de un estilo antiguo, ¿no? Algo así. Mm. Gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención? A ver, Nicolás Esteban dice, para Lucía y Sabrina, ¿cuáles dificultades encontraron en el método comparativo que usaron? ¿Cuáles quedan sin resolver y por qué decidieron comparar con películas de otros países? Saludos desde Bogotá.
Sí, bueno, yo encontré dificultad, por ejemplo, en tener acceso a las películas. Tenía una lista de nombres, que decía, "Ah, esta la quiero ver, esta me sirve, trata el periodo colonial", pero no tenía facilidad para acceder a las películas también. Esa fue una de las dificultades. Y obviamente yo elegí nada más 4 películas en el trabajo, no es como mi intención de universalizar, ¿no?, mis resultados, sino que es algo muy chiquitito, muy puntual. Pero estaría bueno hacerlo en el futuro, una comparación así más grande de pelis. Yo, en general, el único problema creo que fue que, claro, estas películas estaban protagonizadas por mujeres y Laura Mulvey en ningún momento plantea a la mujer como protagonista. Entonces era reverlas y encontrar los puntos en común que hacían que se justifique, no que se justifique, sino ver si realmente era comparable, porque bien podría haber sido que en realidad no haya puntos en común y que sean dos concepciones diferentes de la mujer, pero encontré esta visión negativa sobre sus acciones y fue como una revelación después de descubrirlo. Mm, Nerea quiere... Sí, por supuesto que podés abrir el micrófono, Nerea. Hola, buenas tardes. Soy Nerea Ramírez, soy de México. Muy interesantes las 4 charlas. Tengo observación de las 4, por eso pedí abrir el micrófono. Respecto a la de Netflix, que ahorita justo platicaba usted, que el tema de los tags, o sea, que son más etiquetas que géneros, coincido totalmente porque, bueno, para definir un género cinematográfico hay ciertas reglas, hay ciertas cosas que ya están dichas y que son clásicos, ¿no? Ciertas estructuras narrativas. Pero aquí lo interesante de Netflix, más allá del tema de los géneros, es también cómo generan estos tags y cómo te los envían. Según lo que yo tengo entendido en Netflix y por un trabajo académico que realicé durante la maestría, una tarea, pues no era nada académico formal, Netflix funciona por este tema de lo actual de la minería de datos, de la data analytics y todo eso. O sea, Netflix tiene acceso incluso a tus búsquedas en Google, desde Google, y tiene acceso, o sea, si tú tienes tu Netflix con tu cuenta de correo electrónico, probablemente todo lo que tú estás interesado sea lo que te brinde. Por ejemplo, yo hace como 5 años que contraté el Netflix. Cuando pongo el Netflix por primera vez, yo ya tenía contenido coreano, ya. ¿Quieres verlo? Aquí está, ¿no? O sea, porque yo ya venía con un historial de que me gustaba el cine coreano, me gustaban las novelas coreanas, entonces pues Netflix ya me tenía listo mi historial, que me pasa también con Amazon Prime, que también cuando me quieren vender el servicio me están diciendo aquí están esos productos y me taguean temas de interés. Por ejemplo, a mí que me gusta más lo histórico, me taguean más a lo histórico, ¿no? Esa es como que mi observación respecto a lo de Netflix, y ahí creo coincido totalmente con la doctora Sofía, que probablemente ahí sí habría que, hay un campo de oportunidad. En el caso de la exposición de Álvaro me gustó mucho por el tema histórico, me gusta mucho el tema histórico y también el análisis de las películas históricas, y lo que me llamaba la atención, yo creo que fue más una pregunta que dejaste al aire que un análisis o una reflexión de qué tanto impactan estos pasados de dolor en la narrativa actual, en las películas o en los productos audiovisuales. Y yo creo, y eso es también una opinión bastante personal, yo como hice mi tesis sobre cine, me enfoqué en cine mexicano, pero leí de todo, el tema de la política económica, yo creo que siento que también ese dolor lo trasladaron a su política en cuanto a productos audiovisuales, porque de pronto cuando estuve leyendo sobre la política cinematográfica coreana, sobre todo en cómo se establecen como empresas, había mucho interés en decir somos coreanos, esto es cine coreano, y hasta había barreras de entrada para el cine americano, por ejemplo. O sea, de que si querías meter una película americana, tenías como productora que hacer 3 o 4 películas coreanas, aunque fueran malísimas, ¿no? Entonces, creo yo que este dolor
atravesó también a incluso lo económico y la política económica, y eso es bastante interesante porque creo que es algo de lo que, pues es un parteaguas a lo que es hoy el cine coreano, ¿no? Y bueno, de los análisis de las chicas me gustaron bastante, me gustaba mucho cuando estudiaba comunicación este tema del análisis del discurso, en especial el análisis de Sabrina me fascinó, sobre todo porque a mí de adolescente me fascinaban las telenovelas y las películas argentinas, entonces es como que pude hacer conexión con ambas cosas, de lo que me gustó y coreano y lo que me gustaba en la adolescencia. Entonces, pues esas son mis observaciones y felicitaciones. Bueno, muchas gracias Nerea por tu entusiasmo y tus observaciones. Y está bueno eso que mencionas bueno, supongo que hay muchas personas acá que son estudiantes, de estudiar lo que nos apasiona, ¿no? O sea, el estudio es un trabajo arduo, es algo que lleva mucho tiempo y mientras más nos guste lo que estudiemos, mejor nos va a salir. Es así, la vida es así. O sea, si vemos muchos dramas coreanos, bueno, nos sumerjamos ahí a ver qué hay, qué nos pasa. Lo mismo que si les gusta el videojuego, les gusta, ¿no? Porque por suerte estamos en un momento del mundo donde cualquier cosa tiene un campo académico. Y los estudios coreanos, lo interesante, que por eso apoyo en lo que haga María del Pilar, porque realmente me consta el trabajo. Yo empecé a estudiar el idioma y el cine en 2009, así que tengo algún camino hecho. Es que hay muy poco escrito en español. Entonces, sobre todo en América Latina, todo lo que hagan, traten de ponerle seriedad académica porque hay congresos, becas para publicar, mucho espacio para traducir también. Se requieren muchos profesionales de lo coreano en lo que sea. Entonces, estudien mucho, enfóquense en algo que les apasione, ¿no? Esa sería mi charla TED para terminar este encuentro que ha estado tan lindo. Yo le agradezco mucho a María del Pilar la invitación y la consideración. Y bueno, muchas felicitaciones. Muy bueno el nivel, muy, muy interesante. Varios son alumnos y alumnas de la diplomatura, así que también una felicitación para María del Pilar porque ahí se nota la pluma de ella. Y bueno, nos estaremos encontrando. No sé si los participantes son activos en redes sociales o quieren pasar alguna arroba, sería este el momento, así empezamos a estar más en contacto si así lo desean, o los mails o lo que quieran dejar. Aprovechemos la virtualidad que nos da estas posibilidades también. Bueno, aprovecho y para los que puedan seguir en pie, la próxima mesa empieza a las 4 de la tarde y son 2 mesas en paralelo, así que bueno, en mi caso voy a estar en la mesa de Corea del Norte, pero en paralelo va a haber una mesa que está bastante conectada con alguna de las ponencias de acá, porque es sobre el Hallyu, pero más orientada a la política exterior y la diplomacia cultural. Y bueno, sé que Sofía es activa en las redes, así que también la pueden seguir a ella. Soy bastante activa en temas bastante diversos. Temas Yo les bastante dejo mi diversos, usuario y pero bueno, ustedes relacionados a su juicio. Con más, y bueno, y agradezco a todos. De hecho, veo acá Buco Coreano Virtual, que también lo sigo. Ah, ya me volví una teenager yo también. Gracias, debo confesar que gracias a los alumnos de grado jóvenes le he perdido el prejuicio a los youtubers en general y al Instagram, que por una cuestión generacional no era algo que seguía mucho, pero a raíz de, claro, cada vez que daba clase siempre me nombran a alguien distinto y uno termina ahí en las redes y uno los termina consumiendo, y es una forma interesante también de acercarse a otras informaciones. Así es. Bueno, entonces María del Pilar, contanos, ¿hoy termina el congreso o tiene alguna instancia más? No, hoy termina, así que ahora de 4 a 6 tenemos estas 2 mesas, y de 6 a 8 las últimas 2 mesas también en paralelo, así que buenísimo. Cualquier cosa vamos a aprovechar. nos continuamos ahí. Perfecto, bueno, muchas gracias Sofía, y muchas gracias a todos los expositores por sus presentaciones. Un abrazo. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Chao. Gracias. Adiós. Gracias, chau, chau.